Buenos días, hoy es domingo 2 de mayo del año 2021. Estamos en nuestra unidad, los viajes de Pablo. Segundo viaje misionero, nuestra lección, la evangelización en Europa y nuestra verdad central. Para que el evangelio dé resultados, necesitamos el poder del Espíritu Santo obrando en nosotros. Nuestro texto está en Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 5, y vamos a darle lectura. Dice la palabra del Señor así: Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros por amor de vosotros. Hoy vamos a estar hablando en nuestro punto 3, Tesalónica y Berea. El punto A, éxito y hostilidad en Tesalónica. Y nuestra lectura está en Hechos capítulo 17, del 1 al 9. Vamos a leerlo, Hechos 17 del 1 al 9, y dice la palabra del Señor. Pasando por Anfípolis y Apolonia, llegaron a Tesalónica, donde había una sinagoga de los judíos, y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos, y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón había recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, los soltaron. Después de haber visto cómo Dios usa la adversidad y la prueba, Pablo y Silas habían sido azotados y encarcelados, pero ellos oraban y cantaban al Señor. A través de esto, el carcelero y su familia son salvos y conocen a Cristo como su Señor y Salvador. Pablo y Silas fueron liberados, pues los encargados y las autoridades tuvieron miedo al saber que Pablo y Silas eran ciudadanos romanos. Vamos al versículo 1 del capítulo 17. Nos dice que salieron de Filipos y viajaron hacia el sur y al oeste hasta la ciudad costera de Tesalónica. A diferencia de Filipos, Tesalónica contaba con una importante población judía y fue la segunda ciudad en Europa en escuchar la predicación de Pablo.
y la segunda iglesia establecida. A esta congregación Pablo le escribió 2 cartas, 2 epístolas. Tesalónica era un puerto y capital administrativa de la provincia romana de Macedonia, situada en la bahía del Golfo de Terma en el mar Egeo. Versículo 2. Pablo, como de costumbre, visitó la sinagoga de la ciudad. Probablemente lo invitaron a que hablara durante 3 sábados seguidos. Versículo 3. Discutiendo y exponiendo y declarando por medio de las Escrituras, la ley y los profetas sobre el hecho de que Jesús era el Mesías. En el versículo 4 dice que algunos judíos y un gran número de griegos piadosos creyeron en Cristo, y también se unió unas mujeres importantes. Versículo 5. Pero también hubo resistencia y hostilidad de parte de un grupo de judíos celosos que no creían. Armaron una turba con hombres ociosos y malos, tratando de hacer daño físico a Pablo, Silas, Timoteo y Lucas. Cuando la turba no pudo encontrarlos en la casa de un hombre llamado Jasón, este se había hecho creyente y los había alojado en su casa a los misioneros. Versículo 6. Trajeron a Jasón y algunos otros hermanos ante las autoridades de la ciudad, diciendo: estos que trastornan al mundo entero también están aquí. Versículo 7. Argumentando que desobedecían las leyes y decretos del César, de que había otro rey llamado Jesús. En el versículo 8 nos dice que las autoridades no supieron manejar la controversia de esta acusación promovida por estos judíos celosos, de manera que le impusieron una fianza, un depósito monetario a Jasón, al parecer una persona influyente e importante en la ciudad. Este era un depósito por Pablo y Silas para que ya no hubiera más problemas. Esto nos dice el versículo 9. Reflexionemos. Cuando se predica la palabra de Dios, siempre surgirán opositores, habrá resistencia, habrá hostilidad, porque la palabra de Dios trae libertad de la esclavitud del pecado, nos rescata de las tinieblas y nos da luz. Y esta oposición la podemos encontrar en nuestra misma familia, amigos, conocidos, compañeros de trabajo. ¿Te has enfrentado a esta situación? Estoy seguro que sí. Incluso te han dejado de hablar y te han excluido de su círculo social. Jesús nos dijo en Juan 16:33: en el mundo tendréis aflicciones, pero confiad, yo he vencido al mundo. También nos dice que seremos vituperados en Mateo capítulo 5, versículo 11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Pero debemos de ser valientes y esforzarnos en seguir compartiendo la palabra. Hemos sido llamados a ello. La joven iglesia de Tesalónica no vaciló ante la persecución.
soportó las hostilidades y se convirtió en una iglesia fuerte. La persecución fortalecerá a la iglesia verdadera. No importa lo que se nos presente en la vida, tenemos la seguridad que Dios cuida de aquellos que lo aman. Amén. Oremos. Señor, te damos gracias porque podemos ver, Señor, que en medio de la persecución y de las hostilidades que vivió Pablo y Silas y sus compañeros en esta ciudad de Tesalónica, fueron fortalecidos, y las personas que creyeron fueron, Señor, confortadas y animadas, y la iglesia creció fuerte y firme. Permite, Señor, que nosotros también, en medio de las pruebas, de las luchas, del desaliento, podamos, Señor, ser una iglesia fuerte, aún, Señor, en medio de la persecución, aún en medio de la prueba, que podamos seguir compartiendo tu palabra para que tu iglesia, Señor, sea fortalecida y cada día se añadan más personas que te conozcan como Rey y como su Salvador. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias a Dios por esta palabra, y recuerda que aún en medio de las luchas y pruebas, Dios está con nosotros. Dios está contigo. Que Dios te bendiga y que te goces en este día. Amén.